Buenas noches a todos, nuevamente aquí desde mi canal de YouTube, saludándolos nuevamente con el capítulo 2 de la reseña histórica, siempre en el mismo libro El Camino del Gentil Justo. Como estaba notando, me alegra que hayan otros también grabando en este canal, porque es muy bueno que la gente sepa de esto, es muy bueno que la gente estudie acerca de esto. Tanto judíos como gentiles tendríamos mucho que saber de esto. El código de la ley divina que hoy conocemos como los 7 mandamientos de los hijos de Noah han estado con la humanidad desde tiempos en que Adán, el primer hombre, fue criado. Aun cuando el hombre es corona de la creación, fue la última de las creaciones, porque así Dios sentaba la lección eterna con un simbolismo respecto al papel del ser humano en el mundo. Cuando el hombre está cumpliendo con la voluntad de Hashem, se ubica por encima de todo lo que fue creado antes que él. Y es verdaderamente corona de la creación, pero cuando cae en desobediencia, es la última y más baja de todas las criaturas, incluso inferior al mosquito. ¿Qué pasa? Impulsivamente su vida entera, símbolo del egoísmo. ¿Cómo es eso? El animal más pequeño es el más orgulloso de la creación, pero aún el más pequeño de los mosquitos cumple con el deseo de Hashem. Solo el hombre tiene la opción de transgredir o no. Aún en su sencillez, el versículo: el Señor Hashem ordenó a Adán diciendo: de todo el árbol del jardín ciertamente podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal tú no deberás comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Constituye la fuente de los 7 mandamientos noáhicos. El hecho de que Adán recibió de Hashem la responsabilidad de enseñar uno por uno el papel de esto. ¿Pero a quién le iba a enseñar? Adán. Las leyes a las generaciones futuras. El verso establece que Hashem ordenó a Adán diciendo, a pesar de que las palabras diciendo no se podría considerar superfluida en un principio de la Torá. No hay palabra superfluida, porque cada punto y cada coma viene a enseñarnos algo. En este caso, la palabra diciendo indica que Dios no solo le dio el mandato a Adán, sino que él buscaba que Adán a su vez lo transmitiera. Es un principio de análisis bíblico, de que cuando un verso establece, el Señor habló a Moshe diciendo, significa que Hashem enseñó algo a Moisés y esperaba que éste a su vez lo enseñara al pueblo judío. O como en el caso de los 7 mandamientos noágicos, a los hijos de Noé, a toda la humanidad, que todos somos hijos de Noé. Hasta los mismos judíos salieron de la misma descendencia de Noé. Y de esta manera, Adán enseñó a sus hijos los 7 mandamientos universales. No venerarás ídolos. No maldecir a Dios. No asesinar. No robar. No involucrarse en inmoralidad sexual. No comer el miembro de un animal vivo. Y establecer cortes de justicia que fortalezcan estas leyes. Así progresó la humanidad. La prueba clara de los descendientes de Noah conocían estas leyes y de que por encargo del juez divino debían obedecerlas, se dio en el año 1656, después cuando, mediante el diluvio universal, castigó a la humanidad entera por no haber guardado estos mandamientos. Dios miró la tierra
y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Eso lo encontramos en Bereshit 6:12. El clásico comentarista bíblico Rashi, que estos eruditos que estudian un poco la Torá saben quién es Rashi, un comentarista de la Torá, enseña que la corrupción era la inmoralidad sexual, prácticas idólatras. El siguiente versículo dice: y Hashem le dijo a Noah: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de maldad. Igual en Bereshit 6:13. Rashi comenta que la frase la tierra estaba de maldad se refiere también al robo. Así, debido a la inmoralidad sexual, idolatría, robo, 3 de los 7 mandamientos que se suponían Adán debería enseñar a sus hijos y que la humanidad debía, por lo tanto, observar. El creador de todo destruyó todo, excepto por el remanente que incluía a Noah, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Para cuando las aguas del diluvio se asentaron a la tierra, ya estaba purificada la humanidad. No tenía que regresar a los tiempos de Adán para encontrar al padre de la humanidad. Ahora la humanidad tenía un nuevo padre, y el nuevo padre se llamaba Noah. A diferencia de que Adán, quien había fallado en no cumplir a cabalidad con los mandamientos de Hashem, Noah era un hombre recto y justo en su generación. Y Noah caminó con Hashem, lo dice Bereshit 6:9. De esta manera, con un mundo revisto de frescura y concebido de santidad, Hashem reafirmó los mandamientos originales que había enseñado a Adán. Bendijo a Noah y a sus hijos, a sus nueras, y prometió que nunca más destruiría el mundo como lo había hecho, sellando la promesa para todos los tiempos al establecer un pacto con Noah, un nuevo padre de la humanidad, como está expresado en el verso. Y Hashem habló a Noah y a sus hijos diciendo: y yo he aquí que establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, en Bereshit 9, 8 y 9. Y en el verso: y Dios dijo: esta será la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones, para siempre. Yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que establezco entre yo y la tierra. Eso lo encontramos en Bereshit 9, 12 y 13. El signo del pacto era el arco iris, que serviría como un símbolo permanente de la divina benevolencia. Era la primera vez que el arco se veía en la tierra, a pesar de que había sido creado y preparado para este momento en el ocaso del 6º día de la creación, entre los tiempos de Adán, en que Adán transgredió, y el Shabbat, cuando Hashem descansó de todo lo que había hecho. El arco iris, con sus 7 colores, refleja la belleza y la santidad de los 7 mandamientos de los hijos de Noah. Cada uno de los colores del arco iris representa uno de los 7 mandamientos noágicos. Cuando Dios crió a Adán, le puso en el jardín del Edén. Este lugar sería la morada por excelencia de la divina presencia. Pero cuando Adán contrajo
extravino el mandamiento de Hashem, la divina presencia se retractó y abandonó la tierra en favor al primer cielo. ¡Qué tristeza! Entonces, con el pecado de Caín sobre Abel, la divina presencia partió desde el primer cielo al segundo cielo. Da tristeza. Otra vez la divina presencia exiliada ya no del primer cielo, sino que ahora exiliada al segundo cielo. Luego que Enosh invocó los ídolos y la divina presencia partió del segundo al tercer cielo. Y del tercer cielo al cuarto por causa de la generación del diluvio. A pesar de que Noah fue lo suficiente digno como para evitar la destrucción y ser designado segundo padre de la humanidad, a pesar de sus esfuerzos, falló en su intento por llevar a cabo una rectificación completa del pecado de Adán, que era necesario para traer la divina presencia de vuelta a su morada deseada, que esa es la tierra. Uno de los primeros actos en que se ocupó al abandonar el arca fue plantar una viña. La mayoría de los comentaristas bíblicos son notablemente críticos respecto a este proceder. Después de toda la humanidad, a pesar de que había sido destruida, plantar una viña para hacer vino de su fruto se presenta totalmente inapropiado bajo dichas circunstancias. Pero hay quienes dicen que Noah estaba intentando rectificar el pecado de Adán. El Talmud representa la opinión de que el fruto del árbol del conocimiento era la vid. Lo que Adán había hecho es beber vino de la manera profana. Había sido la intención de Hashem de que Adán esperara hasta el Shabbat, que llegaría en unas cuantas horas. Entonces el fruto del árbol, la uva, sería usada para santificar el Shabbat. O sea, para aquellos que saben, para hacer Kiddush y testimoniar el hecho de que Hashem había creado el mundo en 6 días y el séptimo había descansado. Se argumenta que Noah conocía este profundo significado de la transgresión de Adán, que plantaba una viña y usando el vino para fines santos, él podría alcanzar la rectificación por completo del pecado. Pero Noah falló, se intoxicó y fue descubierto desnudo por su hijo menor, Ham, quien lo avergonzó al llamar a sus 2 hermanos, Shem y Jafet, para que le vean la desnudez de su padre. Rashi comenta sobre este verso, que lo encontramos en Génesis 9:22, que Ham ya sea castró a su padre y tuvo relaciones homosexuales con él. Y ambas cosas, Shem y Jafet, respetuosamente cubrieron a su padre con una prenda de vestir, pero el daño ya había sido hecho. Noah despertó, maldijo a Ham y a sus descendientes, y la divina presencia miraba apenas desde lo alto. Nuevamente se retira la divina presencia, otro cielo más. Eso lo encontramos en Bereshit o en Génesis 9, 23, 27. Las 7 leyes de los hijos de Noah permanecieron desatendidas por todos como antes del diluvio, excepto por unos pocos notables. Shem, hijo de Noah, y su nieto Eber
establecieron casas de estudio con el propósito de entender y cumplir las 7 leyes noáhicas. Entonces vino la generación de la Torre de Babel, y esta fue una generación de científicos brillantes. Había mucha tecnología. No solo que aprendieron a manipular muchas de las fuerzas de la naturaleza, el control del clima, sino que razonaron en su sabiduría científica que la tierra no tenía un creador, y que si tuvo un creador, que ellos eran igual a él. Y construyeron una torre hacia el cielo, para relatar retar a la autoridad de Dios. Científicos construyeron que, puesto que el diluvio vivenciado por Noé ocurrió en el año 1656 después de la creación, esto significa que cada 1656 años los cielos se remetían las profundidades y se abrían, y la lluvia buscaría destruir la tierra. Eso fue lo que ellos maquinaron en su mente. La Biblia enseña: y descendió Hashem para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos del hombre, en Bereshit 1:5. Esto fue ya después. Desde el quinto cielo observó Hashem a esa humanidad, a la humanidad, para ver, como quien dice, vamos a ver qué están haciendo estos. Hashem tomó medidas para frenar a sus hijos errantes al confundir sus lenguas y dispersarlos a las tierras distintas. Bereshit 11:4. Originalmente toda la humanidad hablaba una misma lengua. ¿Qué lengua era esa? El hebreo, el idioma de las escrituras. Pero ahora la humanidad había perdido ese mérito de hablar la lengua santa, de hablar el idioma Kadosh. Y desde entonces, para comunicarse, los hombres recurrían a alguno de los 70 idiomas originales del mundo. Miren cómo vamos. En este tiempo emergió un famoso rey, aquellos que han oído de él, Nimrod, con una maldad que literalmente no tenía precedentes. Él mismo se proclamó a sí mismo Dios de toda la tierra y ordenó a sus súbditos que lo adoraran como deidad vigente. Quienes se rehusaban eran eliminados. Nimrod fue llamado un poderoso cazador delante del Señor. Génesis 10:9. Rashi comenta que la frase un poderoso cazador quiere decir que capturaba las mentes de los hombres con su boca y los guiaba hacia la rebeldía contra Dios y delante de Dios. Dice Rashi, indica que Nimrod intencionalmente provocó a Hashem en su presencia. Nimrod, a diferencia de cualquier hombre que hubiese vivido antes, actuó malvadamente con el propósito de enseñar a Dios, de desafiar a Dios. Él conoció a su Creador y a pesar de ello se rebeló contra él. Hashem retrajo su divina presencia hasta el sexto cielo con respuesta a los pecados de Sodoma y Gomorra, principalmente el robo y perversión sexual. En aquella sociedad se admiraba la crueldad
La bondad humana era fuertemente castigada, a menudo con la pena capital. Si usted daba una ayuda económica a alguien en esa sociedad, lo mataban. Los antiguos egipcios completaron la secuencia de la atrocidad a ser plenamente fieles a sus muchos ídolos. Al involucrarse mucho más que los sodomitas en la perversión sexual y al desarrollo de una forma de extrema vileza, que era otro pecado más que la humanidad adquiría. Y ese pecado más era la brujería o la hechicería. Con la divina presencia removida hasta el séptimo cielo, el superior, la humanidad permaneció en un mundo de oscuridad moral y espiritual. Finalmente emergió un hombre justo, cuyos actos empezaron a traer de vuelta a la divina presencia. Y ese hombre, más justos que todos los que habían pasado, se llama Abraham Avinu. Abraham, nuestro padre, al que todas las religiones llaman mi padre. Mas sin embargo, sabemos claramente que es padre de el que sigue a un solo Dios. Abraham confrontó solo al mundo aferrándose al Creador, cumpliendo con su deseo. Retó la idolatría de Nimrod con sus creencias de el único Dios. Eventualmente derrotó completamente a Nimrod. Empujó a la humanidad hacia el reconocimiento de Dios y su camino para el mundo por mérito de Abraham. La divina presencia descendió al sexto cielo debido al hijo de Abraham, Isaac. Y la divina presencia descendió al sexto cielo hasta el quinto cielo, y entonces desde el quinto al cuarto por su hijo Isaac y Jacob. El poder espiritual de Jacob era asombroso. Luchó con un ángel de Hashem y lo venció. Y eso lo encontramos en Bereshit 35, 25, 30. Y a través de Jacob y sus hijos, el pueblo nuevo y distinto emergió en la tierra. Los hijos de Israel fueron llamados así en virtud de la bendición. Un nuevo hombre que el Creador le dio a su padre. Un nuevo nombre que el Creador le dio a su padre. Tu nombre no será más Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y él llamó su nombre Israel. Rashi comenta que el nombre Jacob refería a alguien que viene con silicio y engaño, pero el nombre Israel denota un príncipe y un gobernante. Con los hijos de Israel, un pueblo especial que Dios hacía presencia en el mundo, Abraham, Isaac e Israel fueron cada uno notables profetas, y en esa virtud vinieron que sus descendientes irían al exilio en Egipto, y que entonces serían reunidos por Dios para proveerles con sus divinas leyes en el monte Sinaí. Los patriarcas cumplieron a cabalidad los 7 mandamientos de los hijos de Noah, y por medio de su don profético vieron que la revelación del Sinaí traería la obediencia también a aquellas leyes, a pesar de que no habían recibido mandato respecto a ellas. Cuando Hashem bendijo a Isaac, fue porque Abraham escuchó mi voz y guardó mi encargo. Si aquí lo dice,
que Isaac fue bendecido porque Abraham escuchó mi voz y guardó mi encargo. ¿De qué encargo estamos hablando aquí? Analícelo usted que me está oyendo, o usted que me va a oír. ¿De qué mandamientos está hablando aquí la Torá? Mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y eso está en Bereshit 26:5. Y ahí todavía no había llegado la revelación en el monte Sinaí. Rashi comenta que mi encargo refiere a los preceptos de la Torá que aún no habían sido ordenados, incluyendo prohibiciones rabínicas, o sea, incluyendo también la Torá oral en lo concerniente al Shabbat, mientras que mandamientos se refiere a asuntos como robo, asesinato, dos de los mandamientos noahidas. De hecho, hubo instancias que emergieron controversias a propósito de dos códigos legales. La distinción inicial entre José y sus hermanos tenían que ver con las diferentes entre las normas alimenticias del código mosaico y el mandamiento noáhico que prohíbe comer carne o el miembro de un animal vivo. La ley oral nos habla acerca de este suceso que José y los hermanos discutieron. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Dice Rashi que los hijos de Jacob le habían hecho shejitá a una ternera, pero la ternera estaba premiada, y cuando ellos sacaron al chivito ya no le hicieron la shejitá. Pero todos los que conocemos la halajá se sabe que hacia la madre se le hizo la shejitá, porque la madre es la que llevaba la sangre por la cual el animal aquel vivía. El animal no había necesidad de hacerle ya la shejitá porque estaba dentro de la madre. Cuando salió del vientre de la madre, era como que si ya tuviera la shejitá. Pero eso es otro tema. Y vamos a terminar con este para que no nos confundamos. La ley mosaica permite a un judío comer carne de un animal que haya sido faneado conforme al ritual prescrito, aun si los miembros del animal exhiben algún movimiento. La ley noáhica no requiere un fanamiento ritual, pero prohíbe a los Benei Noah comer la carne de un animal hasta que haya sido cesado todo rastro de movimiento en su cuerpo. Los hermanos tuvieron una acalorada discusión respecto a este punto. Los hijos de Lea argumentaban que ellos, por cumplir con el precepto mosaico, estaban exceptos de la prohibición noáhica. Para probar, fanearon a un animal conforme al precepto mosaico y comieron de su carne antes de que los miembros de un animal dejaran de moverse. José sintió que ellos habían cometido un error de juicio y llevó el asunto a su padre. Entonces los hermanos de José, que vendieron como esclavo, pero José tuvo a Hashem con él y emergió para convertirse en el segundo mandato de Egipto. Prácticamente él era rey, paralelo al faraón. Para el tiempo en que había perdonado a sus hermanos
por lo que habían hecho, la divina presencia había descendido desde el cuarto cielo al tercer cielo por mérito de Leví, el tercer hijo de Jacob. Previo a los hijos de Israel, se ensentarán en la tierra de Egipto. Su hermano Judá los había precedido y establecido en Gosén, una escuela para el estudio de la ley de Hashem. Tanto los mandamientos que tenía la obligación de observar, como las leyes que recibieron como herencia de Aarón y Isaac e Israel, aún durante el largo y amargo periodo de esclavitud en Egipto, la tribu de Leví permaneció en la casa de estudios, exenta de la terrible servidumbre, de manera de que la ley divina fue recordada y entendida y cumplida, y debido a la rectitud de los hijos de Leví, Jehob, la divina presencia descendió del tercer cielo al segundo cielo. Estamos llegando. Nuevamente la divina presencia ya venía nuevamente a morar en la tierra. Ante el decreto de Faraón sobre la muerte para los hijos varones que nacieran en el pueblo de Israel, Amram, un levita, líder de la generación, se divorció de su esposa Jehobed. Su idea era no traer vida más infantiles israelitas para evitar que sean asesinados. Amram, como líder, sabía que su acción sería emulada por sus pueblos, que es precisamente lo que sucedió. Pero su hija Miriam lo hizo ver que en tanto que el faraón había emitido un decreto en contra de los hijos, él lo había hecho en contra de los varones y las mujeres. Al evitar que llegara a este mundo, conforme a las palabras de la hija de Amram y Jehobed, volvieron a casarse. De esto nació el Mesías de aquel entonces, Moshe Rabbeinu, en mérito de que Amram, la divina presencia, descendió del segundo al primer cielo. Miren cómo Moisés nació ya con la divina presencia, ya entre la misma humanidad. Nuevamente, Moisés es la historia de la humanidad. El individuo más humilde que haya vivido. Eso lo encontramos en Números 12:3. Su humildad era tan grande que se veía a sí mismo como nada. Cualquier logro suyo lo miraba como algo que provenía exclusivamente de Hashem. Él sentía que Hashem hubiera bendecido a otro hombre con tanto talento como a él. Ciertamente, hubiera logrado más con ellos. Esta automutilación lo puso en claro contra el faraón, cuando afirma ser la deidad, de forma que lo había hecho en otro tiempo Nimrod. Cuando Dios redimió a los hijos de Israel y diezmó la idolatría de Egipto, fue para que tuviera lugar la revelación en el Sinaí, la entrega de la Torá. Óigase bien. 50 días después de que los hijos de Israel dejaran Egipto, Moisés ascendió en el monte Sinaí a plena vista de 600,000 varones judíos y al menos 1,400,000 entre mujeres y niños. El Señor de Israel descendió a la tierra desde sus bóvedas celestes.
Eso lo encontramos en Éxodo 24:10. Y dijo: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Dios había partido desde el jardín del Edén y ahora había retornado ahí en el monte Sinaí para la entrega de la Torá. Y fue una revelación divina de proporciones que la mente humana es incapaz siquiera de empezar a comprender. Todos los ciegos y sordos y cojos fueron milagrosamente sanados. Todas las almas justas que en algún momento hubieran nacido fueron llamadas por el Señor, nuestro Hashem, para que fueran testigos de su divina presencia. Este fue el sello de que Hashem y su verdad. Mediante la entrega de la Torá, el Dios de Israel ungió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob como pueblo elegido, ordenándoles que cumplieran los 613 mandamientos de la Torá. Además, Dios ordenó a los justos de las otras naciones del mundo que guardaran los 7 mandamientos de los hijos de Noa. Encomendó a Moisés a su pueblo que enseñara a las naciones cómo observarles tales mandamientos. Este fue tanto el establecimiento de un nuevo pacto, así como un fortalecimiento del antiguo. Los códigos mosaicos y noágicos fueron atacados permanentemente unos al otro. Los hijos de Noah, los gentiles, recibieron la orden de cumplir a cabalidad los 7 mandamientos, debido a que estos fueron entregados en el monte Sinaí junto con los 613. Y no estoy hablando de 7 mandamientos más, sino que ahí venían, incluidos en los 613. Y no debió a que en su momento le fue entregado a Noah, y a los hijos de Israel recibieron la obligación de enseñar los mandamientos a los gentiles justos, aquellos que quieren obedecer a Hashem, aquellos que quieren estar cerca del Creador del universo, de aquellos que quieren estar conscientes de que hay un Creador, porque si usted existe es porque existe un Creador. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, cielo y tierra estaban conectados de manera única. Hashem tomó de su santidad y la trajo a la tierra por primera vez en la creación. Los objetos físicos podrían ser irradiados con ese nivel de santidad. Los rollos de la Torá y los otros escritos y los sacrificios y otros artículos de uso del tabernáculo y los mismos hijos de Israel irradiaban santidad delante del Señor. Esto se manifiesta separados y distintos del resto de la creación, con una santidad que es exclusiva para el servicio de Hashem. Éxodo 19:6. Y este fue el principio del verdadero y universal camino religioso, donde Israel y su pueblo judío conforman el sacerdocio, y donde los hijos de Noah, los gentiles justos, son sus acompañantes laicos y a la vez fieles. Esto se dio en el año 2448 de la creación. En todas las épocas en que el pueblo judío vivió en Tierra Santa, sus obligaciones de enseñar a los gentiles los 7 mandamientos fue generalmente cumplida. Durante los 410 años del primer templo y los 420 años del segundo templo, los gentiles que deseaban residir en tierra de Israel tenían que aceptar formalmente el cumplimiento de las leyes de Noah. Y entonces tenían derecho de entrar
al atrio de los gentiles para ofrecer sacrificio a Hashem, y usted lo puede verificar en Zacarías 14, 17 y 18. Con respecto a las naciones del mundo, esto representaba como un escollo. Israel, a pesar de ser influyente bajo el reinado de Shelomo, constituía nada más que el pedacito del gran globo terráqueo. La observancia de las leyes noágicas fuera de la tierra de Israel era escasa. Entonces, en el año 4800 de la creación, hace más o menos 2000 años, Hashem tomó una drástica medida para remediar la situación. Destruyó el Santo Templo, el centro de la vida religiosa del pueblo judío, el exilio de su pueblo Israel y todos los rincones del planeta, donde permanecen en mayoría hasta el día. Como el Talmud establece, el pueblo judío fue exiliado con el propósito de hacer conversos, esto es, enseñar a las naciones la fe del único Dios verdadero. Ese fue el propósito del exilio. La intención era que el pueblo judío proclamase la fe en el Dios de sus padres y que condujesen a los pueblos de la tierra en una comunión con Dios e Israel, y enseñarle los mandamientos noágicos a los hijos de Noah. Pero lo que los judíos encontraron en este mundo ajeno de su tierra fue una situación demasiado difícil. Confundido en medio de miles de culturas, tuvieron que luchar permanentemente por mantener sus propias tradiciones, para no ser asimilados por los pueblos que los rodeaban, y de esta manera cumplir los preceptos bíblicos. Guárdate de no unirte a ellas, siguiéndolas aún después de ser destruidas delante de ti, y que no inquieran respecto a sus dioses, diciendo: de modo que servían estas naciones a sus dioses, así haré yo también. Deuteronomio 12:30. Más aún, el judío encontró que aquellos pueblos eran hostiles, desconfiados de hecho, demasiados ocupados, tratando de convertir a sus propias religiones como para permitirles escuchar lo que pudiera tener que decir sobre esta materia. En el tiempo reciente, 3 factores han motivado el cambio. En primer lugar, los deterioros espirituales de la humanidad han alcanzado un nivel alarmante. La mitad del mundo sigue una doctrina oficial, que es el ateísmo. Los judíos consideran más cruel y extrema forma de idolatría, y una buena parte del resto del mundo está sumergido en la inmoralidad y crimen. Segundo, existe un espíritu de comunismo, en gran medida debido a la radio, televisión, a la explosión de la información, en el que el punto de vista del judaísmo en los concernientes a la relación del no judío con Dios ya no tiene que confortar respuesta basadas al perjuicio irracionales. El tercer factor es que Dios finalmente ha traído el tiempo propicio, como está escrito. Entonces dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días sucederá que Dios, hombres de las lenguas de las naciones,
se aferrarán a los bordes de su vestimenta del judío, diciendo, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. Eso lo encontramos en Zacarías 8:23. Véase cómo el mundo, cómo la creación se ha autodestruido. El ser humano, siendo el hombre más racional, siendo el más inteligente, la corona de la creación, lamentablemente, ha sido el que ha destruido su paraíso. Él se ha olvidado de que existe un creador, que a él lo crió. El ser humano se olvida de que en este mundo Dios nos puso para rectificar nuestro mundo. Y en lugar de rectificar, lo destruimos. Cada día son menos los árboles en el paraíso que Dios nos dio. Cada vez somos más los malos, creyendo en dioses ajenos delante de Él. Cada vez robamos. Cada vez cometemos desórdenes sexuales. Cada vez cometemos mentira. Cada vez vamos y tratamos mal a nuestros padres. Son cosas, cada vez defraudamos el nombre de Dios, blasfemamos el nombre de Dios. No hagamos que la divina presencia se vaya más de esta tierra. Atraigamos la presencia divina para que todo nuestro ser sea lleno del Ruach HaKodesh de Hashem. Y entonces Hashem será uno y su nombre será uno. Baruch Hashem. Hasta luego. Bye.